En este video vamos a seguir avanzando en el plan de física y voy a explicar cómo es el cálculo de las componentes de una fuerza. ¿Y esto qué es? Pues las componentes de una fuerza serían otras dos fuerzas, una vertical y una horizontal, de manera que la suma de esas dos fuerzas, una horizontal y una vertical, sería igual a esta fuerza que queremos descomponer. ¿Y eso por qué lo hacemos? Pues porque para trabajar con varias fuerzas que actúan sobre un mismo objeto, la forma que vamos a tener de trabajar con esas fuerzas, si actúan varias sobre un mismo objeto, va a ser descomponerlas en una componente que sea horizontal y una que sea vertical. Y de esa forma todas las fuerzas las vamos a tener siempre en el eje vertical y en el eje horizontal. No vamos a trabajar con fuerzas oblicuas, sino que vamos a trabajar con fuerzas siempre horizontales y verticales. Es decir, si yo tengo un cuerpo y sobre este cuerpo tengo una fuerza que es así y otra que es así, no puedo trabajar porque aquí me forman unos ángulos que cuesta mucho. Entonces lo que vamos a hacer es descomponerla en dos componentes, de manera que uno sea vertical y otro sea horizontal. Y esta la anulamos y se transforma en esos dos componentes. Y esta otra lo mismo, la vamos a descomponer en un componente vertical y en un componente horizontal. Y esta la anulamos. ¿Ven? Entonces vamos a trabajar con fuerzas en las mismas direcciones. En dirección vertical y en dirección horizontal nada más. Y de esa manera va a ser mucho más fácil. Entonces, para poder hacer esto, lo primero que vamos a aprender es a calcular cómo se descompone, o sea, cuáles son las componentes, una vertical y otra horizontal, de una fuerza. De manera que esas dos componentes sumadas es como si fuera la misma fuerza. ¿Ok? Entonces, para calcular estas componentes, que lo que me interesa de estas componentes va a ser la magnitud, recuerden, la magnitud, porque ya el ángulo no me va a interesar porque una va a ser vertical y la otra va a ser horizontal. Entonces, para calcular la magnitud de las componentes, es decir, el valor numérico, la magnitud de las componentes, vamos a usar un triángulo rectángulo y vamos a usar trigonometría. Entonces, ¿qué triángulo vamos a usar? Pues vamos a usar un triángulo rectángulo, de manera que este ángulo que formaría nuestra fuerza con la horizontal es el que me interesa. Entonces, nuestra fuerza va a ser la hipotenusa de este triángulo. La componente horizontal, f de x, va a ser el cateto adyacente. Y la componente vertical, que sería esta, aquí, la vamos a ver aquí reflejada. Aquí, ¿ven? Aquí. Esta azul, la componente vertical, es la misma que esta. ¿Ven? Y la vamos a traer aquí. Y sería el opuesto. ¿Ok? El FY sería el cateto opuesto. Entonces, usando este ángulo, tenemos que para calcular la componente horizontal usamos el adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona